Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Raquel. Hoy os traigo un interactivo bastante especial. Todos tenemos una energía distinta. Hay personas que puede ser que iluminen lugares, personas que inspiran sin darse cuenta, a lo mejor a la hora de comunicarse o a la hora de aconsejar, y personas cuya presencia se siente incluso en silencio, ¿no? Transmite sabiduría, paz, tranquilidad, seguridad. Así que hoy vamos a descubrir qué es lo que hace que tu energía sea tan mágica. Me parece un interactivo súper bonito, así que espero que te ayude y que te quedes conmigo y que te resuene. Gracias. Antes de nada, como siempre, eso, gracias a todos por vuestro cariño, vuestro apoyo, por estar ahí, por compartir mis vídeos, por darle like, comentar. Gracias, gracias, de verdad. Vamos con las opciones. La primera opción, citrino, con el tarot de Elemental Wisdom. Y la opción número 2, amatista, con el tarot Cosmic Cycles. Os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción. También, bueno, recordad que tengo mi otro canal, La Bruja Rubia Tarot, por si queréis echarle un vistazo, por si no lo sabéis, pues bueno. Normalmente en ese en el canal subo interactivos amorosos, de temática amorosa. Os dejo también el enlace ahí debajo del título del vídeo, en la cajita de descripción. Así que por si os apetece o si venís de ahí, pues bueno, para quien no lo sepa. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Opción número 1, citrino, bienvenida, bienvenido a tu lectura. Vamos a ver cuál es tu energía ahora mismo, cuál es tu energía. Voy a sacar alguna carta para que me dé un poco de información acerca de tu energía. Ya si has escogido esta opción, el citrino, nos habla mucho de magnetismo, autenticidad, inspiración, alegría, fuerza emocional también, una presencia como cálida, ¿no? El citrino es pues me habla de eso con ese color también amarillo. Así que vamos a ver, opción número 1, citrino. ¿Cuál es tu energía? Equidad. Siento que eres una mujer, un hombre como con mucho sentido de el equilibrio, ¿no? Tu energía siento que despierta cosas muy bonitas en los demás, como una estabilidad, conexión con la tierra. Estás como muy conectado, conectada con la tierra, con el poder de crear también, siento, y inspiras mucho a los demás en esta opción. Es lo que siento. Por eso te ven tan mágico, tan mágica, ¿no? Siento que tu energía está como, tu magia está en cómo hace sentir a los demás. Hay personas que se sienten mucho mejor después de hablar contigo. Fíjate, potencia, volcán, les das claridad, siento. Y en esta opción me está viniendo mucho una carta que es voz de este oráculo. Hay veces que sabéis que no saco las cartas, mira, voz, expresión, ¿vale? Es como la forma en la que te comunicas, la forma que transmites todo. Es como que das mucha seguridad. Hay veces que lo que os digo, no me sale a lo mejor la carta, pero estoy como viéndola, ¿no? Que necesito enseñárosla y que yo siento que aquí es muy importante esta carta, ¿no? Porque siento que comunicas mucho. Este volcán me habla ahí de que la gente contigo, las personas, sienten muchas emociones contigo, ¿no? Voy a poner esta carta, la de voz y volcán, aquí porque me parece súper, súper significativas y, bueno, me la estaban mostrando. A la hora de expresarte, a la hora de comunicar, eres una persona que transmite mucho, también transmite con tu transmite con su energía, ¿no? Con tu energía. Es como que yo siento que despiertas muchas cosas en los demás. ¿Cómo les hace sentir? Opción número 1, citrino. Yo siento que tienes una luz también que no necesita esforzarse para destacar. Es como vibras por ti, brillas por ti sola, por ti solo. Vamos a ver. Opción número 1, citrino. ¿Qué hace que tu energía sea tan mágica, tan especial? Bueno, pues siento que a la hora de transmitir, cuando hay conflictos, cuando hay problemas o cuando alguien no tiene claro algo, tú le transmites esa frescura, esa iniciativa en... Mira, el loco me habla de eso, ¿no? Me habla también de alguien como con una energía,
muy de frescura, de transmitir, de potencia también con ese volcán. Y siento que tu presencia transmite vida, esperanza, motivación. No sé, loco, me habla también de eso. A lo mejor a las personas que están en conflicto, que tienen algún problema con ese loco, les transmites que pueden con todo, que solo tienen que creer en ellas, avanzar en el camino, aunque a lo mejor haya un precipicio al lado, pero es como sigue, sigue adelante, confía en la vida, en los procesos y no te desanimes y siento que eres así, eres, bueno, increíble en ese sentido, ¿no? Como transmites tanta paz. Siento que también eres alguien que infundas o que los demás piensan que contigo es todo fácil y que les da seguridad, calma también. Me habla mucho de calma, posibilidades a la hora de, bueno, pues mira, tienes este problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mira, puedes hacer esto, lo otro. Cuando hay alguien que se siente indeciso, indecisa en tu entorno, es como que tú con este papá le transmites esos valores o esa seguridad. Le transmites las posibilidades a la hora de a lo mejor de resolver un problema o soluciones. Siento que eres alguien como que transmite también inspiración, aunque a veces yo siento que te minimices o que te desgastas muchísimo por lo que más de lo que imaginas, ¿no? Porque yo siento que a veces te sobrecargas con este 5 de bastos también. Em, Hay algo muy genuino en ti y eso es muy difícil de encontrar, fíjate. Es lo que me dicen, ¿no? Mira, la reina de bastos. Eres una persona con mucha fuerza, con mucha autenticidad también, y que aunque a veces te desgastas, como te he dicho antes, con este 5 de copas, aunque a veces, bueno, pues ser tan auténtico, ser tan genuino también te hace daño o te duele o te desgasta muchísimo, pero me hablan de brillar. Fíjate, el as de bastos y el 9 de oros. Yo siento que brillas como nadie, aunque a veces no crees en ti. Fíjate, es que es lo que estoy sintiendo. Tu energía tiene un efecto muy cálido y reparador también. La gente siente que contigo puede ser más ellos mismos, ¿no? Como que pueden brillar más, que pueden ser más, tener más autenticidad, porque tú también la tienes, entonces al final lo transmites, ¿no? Siento que lo que te están diciendo también es que deberías dejar de esconder tu brillo, ¿vale? Porque a veces es como que no te muestras tanto por miedo. Me hablan un poco de que eres alguien que te comparas con los demás, que a veces es como que crees que no eres valioso o valiosa, para nada, ¿vale? Para nada. Acepta el magnetismo que tienes y confía más en ti. Yo siento que cuando están contigo brillan, es que brillan, las personas que te rodean brillan porque tú les das luz. Pero hay una contradicción aquí bastante grande, porque aunque tú les das luz, tú a veces te sientes pequeña, pequeño, o sientes que brillas poco. Para nada. Debes de creer más en ti, ¿vale? Debes de creer más en ti, empoderarte con esa reina de bastos. Y es que eres alguien con esas de bastos que brilla muchísimo, muchísimo. Además, ese 9 de oros me habla de que muchas veces no te crees tu valía, no te crees que seas tan buena o tan bueno. Siento que no lo has tenido fácil, que a veces las cosas han estado complicadas, que has tenido que trabajar mucho, que has sido muy lento, muy lenta en muchos procesos, que te han mentido, a lo mejor que te han engañado, pero yo siento que a veces hasta te auto boicoteas en el sentido de seré tan buena o seré tan bueno o fíjate, a veces hay bloqueos, bloqueos en tu autoestima también me dice, ¿eh? Es como que de cara al exterior transmites mucho, la gente es como que ve magia en ti, pero tú no eres tan consciente, ¿no? Entonces me habla de eso, de que mires esa energía, que rompas con los bloqueos, que cortes con esos bloqueos que a veces te frenan o te drenan también, siento. Vamos a ver más. Opción número uno, citrino. ¿Qué es lo que hace que tu energía sea tan mágica? Opción número uno, citrino. ¿Qué es lo que hace que tu energía sea tan mágica? Su fuerza. Su fuerza. A pesar de a veces estar agotado, agotada, sigues adelante. Tienes momentos malos, pero tú nunca te dejas vencer. Tu poder de manifestar. A veces siento que no manifiestas porque no te lo crees o porque piensas que no eres suficiente, pero tienes mucho poder de manifestación. Es decir,
Tú piensas en algo, si lo sueltas, aparece en el momento adecuado. Así que sé consciente de tu poder de manifestación. Eres alguien que vibra en amor, siempre vibra en amor, todo lo haces con amor y eso es tan bonito, de verdad, es tan bonito que todo lo haces, todo lo que haces lo haces con amor. Donde pones amor es que todo lo demás no importa, porque si tú estás haciendo las cosas con amor, es que siento que tienes amigos muy verdaderos, muy reales, te dicen que te apoyes en ellos porque están contigo y es que si crees en ti, va a venir esa prosperidad. Eres muy bello por dentro y por fuera, me dicen. Puede ser que hayas pasado por momentos duros, que hayas tenido situaciones económicas malas, pero me están diciendo que al final tienes que creer, como te digo, en ti. Tienes que verte reflejado en los demás y yo siento que muchas de las personas que te rodean piensan que eres maravilloso, maravillosa, aunque tú a lo mejor no eres tan consciente o dudas o tienes a lo mejor ahí como traumas del pasado, también puede ser que a lo mejor en el pasado no te valoraran o que hayas tenido que trabajar mucho por hacerte valer más o por que la gente te diera un hueco, un sitio en la vida, ¿no? A lo mejor cuando eras pequeño o pequeña te han hecho bullying o no te han tratado bien. Yo veo ahí como que tienes cargas del pasado. Entonces te dicen, eres mágico, mágica, cree en ti y tienes que ser consciente de lo que transmites, de lo maravilloso y maravillosa que eres, porque a veces es que es como que no te lo terminas de creer. Opción número uno, citrino. ¿Qué es lo que hace que tu energía sea tan mágica? Bueno, pues que tú estudias a lo mejor cada problema. Cuando hay alguien que tiene problemas y viene a ti, o tú también tomas las decisiones mejores dentro de, bueno, vamos a ver qué hago con esto, ¿no? Pero haces, o sea, das perdón a los demás muy buenos consejos. A veces te olvidas de cuidarte de ti. Te digo, muchas veces esto te ha pasado factura, el no priorizarte, no quererte bien, ¿no? Eres alguien muy creativo, creativa, eres alguien que, como te digo, inspira mucho a los demás, tienes ahí amigos muy verdaderos. Puede ser que tengas pocos, pero son gente que te aporta y que te cuida mucho. Reflexionas muy, sobre todo una y otra vez y te dicen que no estás solo, sola, que aunque a veces te sientas que no perteneces a este mundo o que te sientes un poco fuera de lugar, te dicen que no estás solo. Tus ángeles, tus guías, tus seres de luz están contigo. Siento que también algún ser querido fallecido te dicen que te expreses, que no tengas miedo a expresarte tal y como eres, porque buah, es que además te digo que ayudas a mucha gente aunque no lo creas. No sé a qué te dedicas, si estás trabajando o, pero si no trabajas o te dedicas a algo, bueno, pues que igual no es a ayudar a nadie, ¿no? Pero ya en tu trabajo ayudas a la gente. Solo con existir ayudas a la gente. Me están diciendo, qué bonito. Haz que los sueños se vuelvan realidad. Confía más en ti, me dicen, porque tienes todo el poder para manifestar tus sueños. Opción número uno, citrino, que es lo que hace que tu energía sea tan mágica, tan especial. Aprenda a vivir en el amor. Es que yo siento que a todo lo que le pones amor y te dicen sigue así, los pensamientos se convierten en materia. Es que yo siento que muchas veces materializas y manifiestas tus deseos, pero tienes que confiar en ti porque hay veces que dudas. Cuando dudas, no. Tienes un poder de manifestar brutal. Trátate con ternura, porque a los demás siempre les tratas con ternura, siempre eres muy empático, empática, esto te hace muy especial, eh, muy sensible también eres, y te dicen que te trates a ti mismo, a ti misma como ternura, que a veces te olvidas de ti. Y yo siento que materializas mucho a través de la tierra. Te sientes muy conectado, conectada con la tierra, con los animales, con... Siento que te dicen también que eres como muy creación, ¿no? A la hora y siento que también eres una persona que sabe guardar secretos, que sabe, muy fiel, muy leal, ¿no? Que da mucho a los demás, que también eres una energía muy de perdón, de no ser rencoroso, rencorosa, de ser alguien con una energía muy buena, muy limpia. De verdad, me encanta esta lectura. Opción número uno, citrino, que hace que tu energía sea tan mágica. Bueno, siento que también has tenido momentos duros, has tenido que cortar con situaciones, no lo has tenido fácil, has tenido muchos obstáculos en la vida, pero te dicen que siempre eres alguien que se ilusiona con pequeñas cosas, que nunca olvidas tu niño interior, ¿no? Eres alguien que siempre
no sé, eres una persona como muy emocional también, tiene muchos detalles con los demás, se comunica muy bien, como te digo, eres un ancla para los demás, eres como un punto de referencia. Es algo precioso esto, ¿eh? Lo del tema de comunicar, te comunicas muy bien, hablas muy bien, tienes una facilidad para hablar, para transmitir, sobre todo para transmitir, porque ya no es hablar bien, es transmitir. Tus palabras llegan a los demás y sobre todo tu presencia, tu esencia. Aunque has tenido a veces dudas, momentos malos, pero me hablan de eso, de que al final has sabido eh, reconstruirte y reinventarte también. O sea, que me dicen que a pesar de los momentos difíciles que hayas podido tener, como todo el mundo, eres alguien que siempre se ha reinventado y que siempre se ha reconstruido, como te digo, eres alguien que está en continuo avance, en continuo movimiento, que sabe sanarse muy bien, también te digo, no sé, veo eso. Entonces, para los demás eres un referente, un ejemplo a seguir. Opción número uno, Citrino, hasta aquí tu lectura. Si te ha gustado, por favor, regálame un like, coméntame qué opción has elegido, suscríbete al canal si no estás suscrito para seguir adelante. Dale un me gusta también para continuar con este proyecto, por favor, que a veces no es fácil. Voy a sacarte por último un consejo para ti. Opción número uno, Citrino, un consejo para ti. Sueños hechos realidad. Tienes que creer más en ti, me dicen, ¿vale? Porque tienes el poder de hacer los sueños realidad, que te lo llevo diciendo toda la lectura, ahora todo es posible. Siento que has pasado por procesos duros, pero te están diciendo que ahora estás en un momento de proyectar esos deseos, de creer en ti y sobre todo de no olvidarte de quién eres y de valorarte. Siento que tienes que subir mucho tu autoestima. Voy a sacar por último un consejo también de los ángeles, a ver qué te quieren decir. Opción número uno, Citrino, un consejo para ti de los ángeles. Mira, se me acaba de dar la vuelta, sabiduría. Todo lo que existe tiene una función y un sentido. Ser sabio significa sentir mucho amor, tolerancia y compasión por las cosas. Es que ser sabio a veces no solo ser inteligente, es también tener empatía, ponerse en el lugar de los demás, tener compasión por ti y por los demás. Y tener compasión no es pobrecita de mí, pobrecito de mí, es darte tu lugar, entenderte, saber cuáles son tus limitaciones o cuáles son tus deseos, comprenderte, ¿no? Canción del corazón. ¿Qué te dice el corazón? Párate a escuchar. Tu verdad reside en el interior del espacio vacío que queda entre tus pensamientos. Tu verdad brilla a través de tu alma. Tu verdad es eterna e inmutable. Tu verdad es el amor. Fíjate qué bonito, ¿eh? Que te llevo diciendo además toda la lectura que vives mucho en amor, que eres una persona que transmite mucho amor hacia los demás. Eh, no sé, muy amable, muy tierna, muy tierno. Te están diciendo ese es tu poder. Ese es tu poder. Por eso eres tan mágica, tan mágico. Opción número uno, Citrino. Hasta aquí tu lectura. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Espero que te haya ayudado, que te haya resonado. Nos vemos en próximos interactivos. Gracias por todo, que vaya genial. Hasta pronto. Opción número dos, Amatista. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada tu energía. Bueno, si has elegido esta opción, Amatista, yo siento que ya me hablan de intuición, de sensibilidad, un poco de misterio. Eres un poco misteriosa, misterioso. Vamos a ver más. Tienes una energía como muy hipnótica. Me está llegando esa sensación. Vamos a ver. Opción número dos, Amatista. ¿Cuál es tu energía ahora mismo? ¿Cuál es la energía que transmites hacia los demás? Vamos a ver un poco por tener una referencia. Construcción átomo. Bueno, pues siento que eres alguien como con mucha conexión también espiritual, ¿eh? Mucha profundidad emocional, que es lo que te digo. Tu energía se siente antes de entenderse, ¿no? Siento que es una energía como muy de misterio también. Mira, magia, alquimia. O sea, es una energía muy mágica, muy de intuición, de... eh, siento que además las personas que te conocen jamás olvidan, que te olvidan, ¿no? Eres una persona que va dejando huella, pero huella buena, o sea, no huella pues a lo mejor de esas personas que dejan huella por el aprendizaje tan complicado que se tiene, ¿no? Porque hacen daño o porque... No, tú siempre eres alguien que transmite, que demuestra, que tu energía es como muy bonita, fíjate, desplazamiento, velocidad, es como que siempre estás en continuo movimiento, que siempre estás en continuo aprendizaje.
que la gente que te conoce les traes cambios para bien con este viento. Es como el viento del cambio. Tú, cuando te conoce, mira, en esta opción lo que me están diciendo básicamente, que es que me está encantando, es que cuando te conocen o cuando estás en su vida, en la vida de las personas que te rodean, hay un antes y un después. ¿Por qué? Porque transmites algo tan bonito hacia los demás, porque es como esa intuición, ese cambio, les ayudas a sanar, les ayudas a avanzar y tienes mucha intuición. Todo lo que haces, todo lo que dices se cumple. O sea, todo lo que piensas, esto va a pasar así, esto, tienes muchísima intuición. Tu energía es enigmática, ¿vale? Es una energía enigmática, muy mágica. Despiertas también emociones muy profundas en los demás. Vamos a ver, opción número 2, amatista. ¿Por qué es tan mágica tu energía? ¿Qué hace que tu energía sea tan mágica, tan especial? Opción número 2, amatista. No te pueden olvidar, estas personas que han estado contigo o que a lo mejor han formado parte de tu vida, aunque haya sido corto, un periodo corto de tiempo, siento que perciben algo especial de ti que no se puede explicar. Tienen ahí como un apego también con este 4 de oros. A mí el diablo me habla también ahí de tu poder personal. Tienes un poder personal que no pasa desapercibido, ¿no? Tienes también mucha sensibilidad que forma parte de tu don. Esa sensibilidad, esa fuerza, esa empatía. Eres a veces como muy mental, como una persona que piensa mucho las cosas, que transmite como mucho misterio también, me dicen, ¿eh? Siempre estás pendiente de los demás, de la gente que te importa. Tu presencia deja una sensación muy difícil de olvidar. Y tu magia, yo siento que está en lo invisible, con esta luna. Eres una persona como que, ya te digo, dejas huella en los demás, eh, pero es como una sensación que está en lo invisible, en lo que se percibe de ti, que ayuda a otros y que siento que tienes una intuición increíble. Eres muy misteriosa, misterioso, tienes una intuición, eres espiritual también, tienes una esencia de emocional brutal, eres alguien que siente mucho las cosas, puede ser que tengas corazonadas, premoniciones, antes de que pasen sueños muy lúcidos, muy vividos, que hablan de un futuro, de un pasado. Siento que te mueves mucho entre tus guías espirituales, es decir, le sientes demasiado, em, ayudas a los demás en momentos de conflicto, en momentos duros, siempre les traes como una propuesta o una ayuda. Y bueno, la papisa, wow, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Alguien que avanza, alguien que siempre tiene planes buenos, consejos buenos para los demás. Siento que también te dicen que aceptes tu sensibilidad, que confíes en ti y en tu intuición, que protejas tu energía, porque a veces yo siento que generas muchas envidias, ¿vale? Porque yo siento que hay veces que te has sentido indecisa, indeciso, que te has sentido, bueno, que no encajas en esta sociedad. em, y siento que eres alguien con un brillo increíble. El juicio me habla ahí de que tienes unos valores impresionantes, em, que no te va a entender, no te entiende todo el mundo, porque eres una persona como muy profunda, profundo, ¿no? Sientes demasiado muchas veces. No puedes con las injusticias, con las mentiras, y yo siento que estás aquí en este plano, en esta vida, para enseñar y mostrar a los demás todo eso, ¿no? Para dar como lecciones de esa empatía, de esa magia que tienes. Vamos a ver más. Opción número 2, amatista. ¿Qué hace de tu magia tan especial? Perdón, ¿qué hace de tu energía tan mágica? ¿Qué hace que tu energía sea tan mágica, tan especial? Bueno, inspiras a otros. Eres alguien que también tiene mucha inspiración, le llegan inspiración, esa inspiración divina, ¿no? A través de tus guías, tus ángeles, estás muy conectada, conectado con todo eso. Siento que transmites ese bienestar, esa paz, esa calma. Tienes sueños muy vividos, muy lúcidos. Tus ángeles y tus guías te muestran cosas a través de sueños. Y sientes cuando algo va mal o cuando algo va bien. Si a lo mejor a alguien le pasa algo de tu entorno malo, es como que sientes esa corazonada o esa premonición de algo malo va a pasar. Em,
Tienes el poder de manifestar todos tus deseos también, pero es verdad que a veces es como que no te has comprendido o como que has sentido que no encajas en esta sociedad, en este mundo, mm, y siento que a veces lo has pasado mal. Tienes que soltar esos lastres que a lo mejor de dudas, de miedos, de incertidumbre, estás muy conectado, conectada con tu yo superior, con tus seres de luz, con tus guías espirituales, y fíjate el tercer ojo. Tienes poderes místicos, eres que eres una persona, psíquicos y místicos, siento que eres una persona, pues bueno, con una intuición fuera de lo normal, ¿eh? Yo siento que puede ser que en otras vidas fueras bruja, brujo. Bueno, o lo que se decía antes, brujo, bruja, ¿no? Pues a lo mejor que vivieras en una aldea, es que me está mostrando como eso, como que vivieras en una aldea, lo típico que sale en las películas, que te gustará curar con las plantas, con remedios caseros, que ayudaras a lo mejor, bueno, lo que antes se decían muchos de los profesores bruja o brujo, que eran las personas que ayudaban a otras personas, porque bueno, no, a lo mejor no estaba la medicina todavía en auge, pues hace un montón de años, me refiero. Opción número dos, amatista, que hace que tu energía sea tan mágica. Bueno, pedir un deseo, fíjate. Siento que eres alguien muy conectado, conectada a el mundo espiritual y que cuando pides un deseo normalmente se te cumple, ¿eh? Pero tienes que creer en ti y soltar. A veces te olvidas de ti. ¿Por qué? Porque te vuelcas mucho en los demás. También te dicen, cuidado con eso. Yo siento que eres como muy madre también, como muy protectora, protector. Y tus ángeles y tus guías te mandan continuamente señales que tú las percibes. Pues a lo mejor en canciones, números repetitivos, plumas. Hay muchas señales, muchos mensajes que llegan a ti y tú eres capaz de percibirlos. No todo el mundo es capaz de percibirlos, ¿eh? Eres una persona capaz de compartir tu sabiduría, muy sabia, muy inteligente, muy con muchos intereses, muy curiosa, curioso a la hora de mucha incertidumbre de me apetece estudiar esto, lo otro, y eres alguien que a veces se ha abierto al amor y ha salido herido, herida, pero te dicen, no te preocupes, sigue adelante. Tus plegarias son escuchadas siempre y tú ya sabes muchas de las cosas antes de que ocurran o de que pasen. Tu alma ya lo sabe. Ámate a ti misma, explora o a ti mismo, explora tú todas tus opciones, explora tu interior, porque muchas veces no te das tu valor, el valor que, porque eres increíble, maravilloso, maravillosa y a veces no te lo crees. Opción número dos, amatista, que hace que tu energía sea tan mágica, que seas tan especial. Solo hazlo. Solo el hecho de existir, solo el hecho de estar en esta vida ya te hace maravilloso, maravillosa, único. Bueno, es que yo siento que estás súper, súper conectado a la luz. La luz. Eres una persona que brilla muchísimo, tu poder es radiante y a veces yo siento que no eres consciente de ello, ¿eh? Supera tu debilidad. Siempre has intentado mejorarte, superar tu debilidad, estar, eh, bueno, pues lo mejor posible siempre. Y yo veo que eres una persona con mucha ilusión, con mucha pasión por la vida, los pequeños detalles te encantan. Miras cualquier pequeño detalle a ti te hace feliz, porque hay personas que quieren tener mucho, muy superficiales o que no valoran ciertas cosas. Tú cualquier cosa la valoras muchísimo. Para ti cualquier cosa es, bueno, pues un gesto grandioso, aunque sea un pequeño gesto, ¿no? Y me hablan aquí con esta revelación de que tus ángeles y tus guías te revelan mucho a través de sueños, a través de canciones, plumas, eh, premoniciones que te llegan o incluso pensamientos, ¿no? Yo siento que eres clariaudiente, es decir, que puede ser que te lleguen sonidos o tienes una clarividencia brutal, ¿no? En muchos sentidos me refiero a los sentidos que tenemos. Puede ser que seas clarisensible, que cuando antes de que pase algo sientas que algo no va bien. A mí eso me pasa mucho, yo soy muy clarisensible. O a través de los oídos, la clariaudiencia. Puede ser que tengas activados los claris a tope, o sea, los sentidos, ¿no? Porque a través de los sueños también veo mucho. ¿Reconoces la manipulación? Bueno, las mentiras, la gente falsa, enseguida te saltan las alarmas y fíjate, conocimiento y voluntad. Eres alguien que tiene ese conocimiento,
que también muchas veces das claridad a los demás y una voluntad tremenda, enorme. Es como que nada te para, ¿no? Eres imparable. Que tengas momentos duros o malos, tú siempre sigues hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Una perseverancia increíble. Opción número 2, amatista. ¿Qué hace que tu energía sea tan mágica, tan especial? Siento que te encanta a lo mejor estar rodeado de personas que te suman, te sientes como muy feliz haciendo planes con los demás o rodeándote también de la naturaleza. Eres hogar para los demás, eres hogar, eres como estar en casa. Siento que contigo se sienten bien, en calma. No hay nada mejor que una persona que te transmite calma, paz, hogar. Es algo increíble. Alguien que tienes cerca, que te transmite paz, hogar, calma, que te gusta su forma de ser y que tú puedes ser auténtico, auténtica con ella, es ahí, es ahí. Abres puertas y tú es lo que haces con los demás, ¿eh? De verdad. Te ilusionas muy fácil. Siento que eres alguien que nunca has perdido la niña que llevas dentro, el niño que llevas dentro, como con una energía muy de crear cosas nuevas, una energía muy de ilusionarte. También a veces eres un poco ingenuo, ingenua, como esos niños pequeños, ¿no? Pues cuando reciben regalos, cuando siento que eres una persona tan, tan especial, detectar las injusticias, bueno, de una manera brutal. Odias las mentiras, odias personas a lo mejor que puede ser que veas que, bueno, pues que a lo mejor consiguen cosas sin trabajar duro o es como que sientes que injusticias de todo tipo, ¿no? Pues a lo mejor alguien que trata mal a otro y estás como muy comprometido con la vida, con todo, ¿no? Bueno, eres como un osito de peluche. Fíjate, ¿qué quieres que te diga? Y eres un ancla para los demás, eres estabilidad, eres una persona que... Es que, ¿qué quieres que te diga? Eres un amor, de verdad. Es que por eso tu energía es tan mágica. Eres alguien increíble y además en estos tiempos que se valora mucho la superficialidad, las copias también, ¿no? El compararse. Siento que también puede ser que tengas envidia de gente que a lo mejor intente ser tú, ¿no? Y que incluso a lo mejor haya conseguido más éxito que tú por eso, pero no te preocupes, te dicen que sigas adelante, que lo estás haciendo muy bien y que eres una persona increíble. Así que, es lo que me dicen. Opción número 2, Amatista, hasta aquí tu lectura. Muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño. Por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito, me ayuda a seguir adelante, a continuar. Coméntame qué opción has elegido, si te ha gustado, si te ha resonado. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Y comparte el vídeo con alguien si crees que le puede ayudar o servir o gustar. Yo sabes que lo hago con todo mi cariño y con la idea siempre de ayudaros y de dar claridad. Opción número 2, Amatista, un consejo para ti. Opción número 2, Amatista, un consejo para ti. Ve las cosas con claridad. Bueno, también te dicen que tu mirada nunca miente, que eres una persona que en los ojos lo dices todo. Así que, bueno, te dicen que confíes en ti, en tu valor personal. La gracia se activa en tu vida. Confía en todo tu talento. Siento que tienes a tus ángeles y tus guías, tus seres de luz, personas a lo mejor fallecidas apoyándote, ayudándote. Cuentos en todos los espacios temporales. Es que yo siento que tu vida a veces ha sido como un cuento, a veces no de color de rosa, pero siento que te están diciendo confía en tu proceso y en tu camino porque eres increíble. Así que voy a sacar por último un consejo para ti de los ángeles. Se me han caído ahí dos cartas, las voy a respetar. Vamos a ver, déjalo estar, no sirve de nada intentar escalar una montaña descalzo, vuelve a empezar, renuncia a tus exigencias, hay un camino más sencillo, cuando llegue el momento, ese nuevo camino aparecerá. También siento que a veces has sido muy exigente, estás aprendiendo a soltar esa exigencia contigo, ¿eh? Ánimo, tú puedes, así que actúa, nosotros los ángeles estamos contigo, es lo que te llevo diciendo toda la lectura, ¿no? Visión. Una actitud positiva requiere una visión positiva. Visualiza a cada persona de la situación por la que estás pasando rodeada de amor y de luz. Asegúrate de hacerlo también contigo mismo. Tu amor tiene el poder de influir y transformar los acontecimientos futuros. Cambia tu visión también a la hora de creer en ti, porque siento que a veces dudas de ti mismo, de ti mismo. Compasión. Cuando demuestras verdadera compasión por ti mismo, el universo te responde automáticamente colmándote de suerte y alegría. Sé compasivo contigo. ¿Por qué? Porque yo siento que
me hablan de eso también, de entenderte, de ser compasivo, compasiva. Siento que muchas veces, pues no actúas con compasión hacia ti, pero sí hacia los demás. Así que te están diciendo eso, ¿vale? Bueno, opción número 2, amatista. Ah, me están diciendo, espérate, que saque otra carta de aquí, de esta. La vidente de los sueños, conciencia, manifestación y realidad transformada. Bueno, me dicen que es súper importante esta carta para ti. Que no dudes, fíjate, el 6 son los enamorados, las dudas a lo mejor entre varias opciones, o eh, que mantengas y que sea equilibrado el dar y el recibir, porque siento que a veces no te permite recibir, das mucho y recibes poco de la vida porque no te sientes merecedor, merecedora de ello. Así que te están diciendo, también ojo a tus sueños, eres alguien que tiene premoniciones en sueños, te lo llevo diciendo toda la lectura, conciencia, manifestación y realidad transformada. Puedes transformar tu realidad, pero tienes que creer, es lo que te he dicho toda la lectura, ¿vale? Que eres alguien que tiene un poder de transformación, de manifestación, pero también tienes que confiar en ti, que a veces te falla eso. Opción número 2, amatista. Eres maravilloso, maravillosa, créetelo. Por favor, te recomendaría que todos los días, cuando te levantes por la mañana y cuando te vayas a dormir, te mires al espejo y digas a ti mismo, y te digas a ti misma, a ti mismo, soy maravilloso, soy maravillosa. Porque es que es fundamental creer en ti y subir esa autoestima, de verdad. Opción número 2, amatista, hasta aquí tu lectura. Gracias por todo. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos, como siempre, lunes y viernes a las 9 de la noche, hora española. Si por lo que sea no puedo subir el interactivo, pues siempre os lo notifico a través de las publicaciones del canal. Gracias por todo, que vaya genial. Hasta pronto.